¿Se puede uno defender de las difamaciones o debe uno de poner la otra mejilla y enmudecer como Jesús enmudeció cuando fue llevado al matadero? Mis hermanos, esta pregunta proviene a raíz del último video que subimos, en donde un falso cristiano me levantaba falsos testimonios y chismes, y donde, bueno, nosotros expusimos sus mentiras, y al hacer eso él quedó evidenciado como mentiroso. En ese video, en los comentarios, muchos hermanitos, con toda la buena intención del mundo y con todo cariño, me decían: pastor, usted échele ganas, siga predicando, recuerde que la Escritura dice: mía es la venganza, yo daré el pago, usted no se defienda, Dios lo va a defender. Pastor, recuerde que la Escritura dice que el Señor Jesús enmudeció y no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. No pongas resistencia al que es malo, antes bien si alguno te golpea en la mejilla derecha, tú ponle también la otra. Y bueno, yo recibo esos comentarios con mucho cariño, muchísimas gracias hermanitos porque se preocupan por mí. Sin embargo, me interesa que hagamos este video porque hay errores doctrinales en esas afirmaciones. Por ejemplo, el de Isaías 53:7, donde dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, deben de saber mis hermanos que ese pasaje, ese versículo está hablando exclusivamente del momento en que Jesús iba a ser entregado y tenía que pasar por el suplicio para que se cumplieran las Escrituras. Pero no habla de todas las ocasiones en las que en diferentes contextos nos estén ofendiendo o agrediendo. Recuerden que en Juan 8:48 el Señor Jesús sí se defendió, y en muchos otros versículos y pasajes Él se defendía. En Juan 8:48 dice que le decían los fariseos: tú tienes demonio. Y Él respondió: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. En Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Decía Jesús defendiéndose. En Mateo 22:18 decía: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Ahora bien, hay muchos otros versículos donde Jesús se defiende de lo que le dicen cuando atentaba contra su testimonio o contra la doctrina que estaba predicando y no contra su persona. Hay muchos versículos que lo avalan. Y de hecho, no solamente con palabras se defendía. Recuerden que también en cierto momento incluso sacó ahí a los vendedores a latigazos porque estaban atentando contra la santidad del templo. No contra su persona, sino contra la santidad del templo. Estamos malinterpretando ese pasaje diciendo que Jesús nunca abrió su boca y que nunca se defendía y que nosotros debemos de hacer lo mismo. No es verdad. En la Escritura se nos manda muchas veces a defender nuestro testimonio y a defender el Evangelio. Solamente nos manda a no agredir o a vengarnos por nosotros mismos, pero eso es en otro contexto. Y de ahí el versículo que me citaban de Mateo 5:39, en donde dice: no pongas resistencia al que es malo, antes al que te hiera en la mejilla derecha ponle también la otra. Ahí habla de agresiones personales, mis hermanos, de ofensas, de insultos, incluso hasta de una bofetada, que es una agresión leve y suavecita. Pues ahí debemos de poner la otra mejilla y no defendernos y dejar que Dios haga mejor su justicia, porque nos están diciendo agravios, ofensas, nada más. Nos dicen, por ejemplo, imbécil, estúpido, pues ya les decimos Dios te bendiga, ¿sí? O incluso una bofetada, pues ponemos la otra mejilla. Pero no está hablando ahí de que no debemos de defender nuestro testimonio o nuestro honor ante aquel que nos está difamando. Habla de ofensas pequeñas y verbales, sobre todo contra la persona, no contra su testimonio o contra su decencia. Nosotros corroboramos claramente que Jesús, cuando hablaban contra él, se quedaba callado y no decía nada. Pero cuando hablaban contra la doctrina, contra el espíritu que él tenía y decían que era un demonio ese espíritu, él se defendía y dejaba en claro delante de todos los demás y les llamaba hipócritas. Y lo hizo decenas de veces, no una, decenas. Es necesario defender el testimonio y el honor ante las difamaciones. Pero, ¿por qué ahí sí es necesario? Bueno, mis hermanos, primero porque la Biblia lo dice, y ahorita les diré varios versículos que lo avalan, muchísimos. Pero además, entendamos, mis hermanos, es por lógica. Si el Señor Jesucristo nos está enseñando la piedad y la misericordia, es entendible que cuando alguien nos ofende y nos da una bofetada, pues no vamos a agredirle porque practicamos la piedad y la misericordia. Pero si lo que nos dicen va a atentar contra la visión que tienen otros acerca de nuestro testimonio en Cristo Jesús, si nosotros decimos que profesamos la santidad y que ahora ya somos hijos de Dios y que obedecemos a Dios, y andamos predicando la santidad y enseñando la santidad, ¿cómo es que vamos a quedarnos callados cuando alguien con mentira nos difama diciendo que somos unos pecadores? De ninguna manera podemos nosotros aceptar pecados que no tenemos. Aquellos pecados que sí tengamos hay que reconocerlos y pedir perdón a Dios y volvernos de ello. Pero si no tenemos ese pecado, ¿por qué vamos a aceptarlo? Normalmente cuando difaman, por eso se llama difamación, están diciendo, creando una mala fama con algo que no es verdad. Están diciendo que pecamos con cosas que no hemos hecho. Por ejemplo, si nos dicen ladrones y nosotros callamos, pues vamos a aceptar que lo somos. Si nos dicen que tenemos demonio y no decimos nada, estamos aceptando que lo tenemos. Y nosotros mismos estaríamos blasfemando al Espíritu Santo que tenemos por no defender y aclarar qué espíritu es el que en realidad tenemos dentro. Por eso el Señor Jesús dijo: yo no tengo demonio, ustedes me deshonran. Yo honro a mi Padre, yo no tengo demonio. ¿Qué pasaría si le dicen, tienes demonio? Y él se quedará callado. Ya no era contra él, era contra el espíritu que tenía.
y contra la doctrina que estaba predicando. También si nos dicen, por ejemplo, tú eres un mentiroso, nosotros debemos de decir, no, yo no soy mentiroso, tú eres el mentiroso. A ver, di en qué está la mentira. Incluso el Señor Jesús, cuando le estaban golpeando en el día de su suplicio, no que se quedó callado en todo, no cayó en todo. Algunas cosas sí las habló, y cuando le dieron una bofetada, un puñetazo, él no se defendió con la mano, pero sí dijo, si he dicho mal, di en dónde está el error. Pero si no, entonces, ¿por qué me pegas? Dijo en Juan 18:23. Se está defendiendo, verbalmente y nada más. Él no va a aceptar una falta que no tenía, ni un espíritu que no tenía, o una doctrina que no estaba enseñando. Si a nosotros nos dicen, enseñas falsa doctrina, les vamos a decir, a ver, enséñame dónde está la falsa doctrina, explícame y demuéstralo. Y si no, entonces queda tú como mentiroso. Si a nosotros nos dicen mentiroso, tenemos que evidenciar que no estamos diciendo mentiras, sino que el de allá dice mentiras. Y si al decir la verdad el de allá quedó como mentiroso, pues es porque la verdad está evidenciándolos a ellos. Nosotros estamos defendiendo nuestro testimonio. Y no es contra nosotros que nos están diciendo que nos queremos defender, sino nuestro testimonio. Nos dicen avaros, adúlteros, pues no vamos a quedar callados. Si a ti alguien, mi hermano, te acusa de adúltero y no lo eres, te quedas callado y no dices nada porque estás malinterpretando estos versos que enmudeció y como oveja fue llevado al matadero, y tú no dices nada, entonces todos van a entender que sí eres un adúltero. El que calla otorga, dice un dicho. Ahí no te quedas callado, dices, yo no soy adúltero, no vas a aceptar un pecado que no tienes, no lo soy, a ver, demuéstralo. No seas mentiroso. Al contrario, tú eres un mentiroso, un embustero y esto, y evidencias que el otro es un mentiroso. Dios lo dice con muchos versículos. Yo nada más ahorita estoy empezando casi con lógica y que entendamos que no vamos a aceptar pecados que no tenemos porque manchan nuestro testimonio. ¿Y qué vamos a enseñar después si estamos aceptando, callando, que nuestro testimonio es de pecado, cuando que no es así? En 1 Corintios 9:3 dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y decía, bla, 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 bla. Empezaba a defender su testimonio. No ofensas o golpes que le hacían, sino su testimonio. Que tú no eres apóstol, eres un falso, Pablo. Ah, no soy apóstol, decía. Ah, no he visto al Señor Jesucristo. Ustedes mismos son testimonio de mi apostolado y ahora resulta que no soy apóstol. Y dice, esta es mi defensa. Ahí va. Entonces vemos que es un error decir que uno no se debe de defender o defender el testimonio y que cuando hay difamaciones no debe uno de hablar. Eso es un error. Y vuelvo a decir, se los acepto con todo cariño porque aquellos que me decían eso me lo decían con buen espíritu, con mansedumbre y con amor. No era como los otros que andaban de contenciosos. No, estos me lo decían así con buen espíritu y muchas gracias, de verdad, de corazón se los agradezco. Pero hoy aprendamos esto también. El mismo Pablo en Gálatas 2:14 dice, así que cuando yo vi que Pedro y los demás no andaban rectamente, sino en hipocresía y no conforme a la verdad del Evangelio, yo le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, etcétera, etcétera, y que lo reprende delante de todos. ¿Por qué? Porque no era una ofensa contra Pablo, sino contra, dice ahí, la verdad del Evangelio, y no lo puede dejar así, hay que evidenciar el error. O por ejemplo en Tito 1:10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, mentiras, y engañadores, a los cuales es necesario taparles la boca, dice ahí, porque trastornan casas enteras enseñando lo que no es bueno. Su propio profeta dijo, los cristianos de Creta son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y eso es verdad, dice Pablo. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estos versículos debe de conocerlos todo cristiano. Recordemos, mis hermanos, que la doctrina no se asienta con un solo versículo que nos hayamos aprendido. Todo aquel hermano que en contienda o en amor a veces diga, hermano, recuerda que se pone la otra mejilla, está escrito. Bien, ok, sí, está escrito. Pero la doctrina no se asienta con un versículo. También está escrito otros 20 o 30 versículos que dicen un contexto diferente a ese único contexto que estaban citando. Y el mismo Satanás incluso también quiso citarle un versículo a Jesús y le dijo ahí en Mateo 4, del 5 al 7, acuérdate que está escrito tal y tal y tal. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Sí, acuérdate que también está escrito esto y esto y esto. Entonces, no sigamos el ejemplo de Satanás que con un versículo querramos asentar una doctrina. No. La suma de tu palabra es la verdad, dice el Salmo 119, verso 160. Entonces, todos aquellos que con un versículo se guían para su andar en Cristo, no hagan eso, mis hermanos, no cometan ese error, porque un día los van a difamar y por aprenderse un solo versículo van a quedarse callados y todo el mundo va a entender que los difamadores tienen razón y no es así. Está afrentando al Evangelio y al testimonio de Cristo Jesús. También hay que aclarar que una doctrina sí se puede asentar con un solo versículo cuando es un solo versículo en toda la Biblia en que Dios dijo eso y decretó eso. Bueno, son órdenes de Dios, pero no cuando hay muchos más acerca de un solo tema. Por eso Pablo hablaba así de estos cristianos de Creta y decía, es necesario taparles la boca. Fíjense, es un mandato de Dios, es una orden.
dice, es necesario taparles la boca a habladores de vanidades y engañadores. Porque dice, trastornan casas enteras. Tú, mi hermano, si tienes mucho amor por las ovejas, y yo supongo que sí, debes de tener amor entonces por esos que se van a perder a causa de un engañador y de un blasfemador de la doctrina y mentiroso. Dice el Señor, tápales la boca. Sí, ten amor, pero más amor a las ovejas que se van a perder por causa de ese, y no más amor al que está hablando tonterías y blasfemias para perder a otros. Ese amor sería un poco absurdo, ¿no? Amar más al agresor que a los agredidos. Entonces, por eso dice ahí que es una orden de Dios. Ahora también Judas 1:3 dice, a mí me fue necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente, peleen por la fe que fue dada a los santos. Muchos dicen, no, la palabra de Dios no es para contender. No, sí, es para contender, hay que leer un poquito más la Biblia. Para eso es, de hecho, para defender la verdad y el evangelio. En Judas nos dice que es necesario contender por la fe. Y es otro ejemplo de que no se asienta doctrina con un solo versículo. Es que Pablo y el Señor Jesús dijeron, no contiendan. Bueno, pero si nos fijamos en donde dice no contiendan por vanidades, por comida y bebida. ¿Ay, qué nos importa qué come el hermano? No contiendan por cosas necias, vanas, por genealogías interminables sobre la ley que nada aprovechan, dice en Tito 3:9 y en 1 Timoteo 1:4. Por esas cosas no se contiende. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? No, pero por la fe sí, y ardientemente dice ahí en Judas, son órdenes de Dios y hay que tapar bocas. También el apóstol Pablo dice, vamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense, siempre es a favor de la doctrina y del conocimiento de la palabra de Dios. No es porque nos agraviaron a nosotros, ni nada de eso, no, ya estamos acostumbrados a eso. Pero la doctrina nos enseña que hay que hacer esto, la doctrina de Dios. Y miren cuántos versos estoy diciendo y que se superponen a uno solo que se había dicho sobre que Jesús enmudeció y no abrió su boca. Y bueno, primero ya explicamos cuándo fue que enmudeció y cuándo no. Y segundo, todos los 50 versos que ya dijimos que dice tapa bocas, exhórtalos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí vemos que esto es así, la suma de tu palabra es la verdad. Otros versos que hablan de ello, donde se contiende por la fe y la doctrina, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y no solamente que la Escritura dice delante de todos, sino también dice cómo se hace, si suave o duro. Porque en Tito 1:13 dice, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Luego en 3 de Juan 1:9 dice, yo Juan ya le escribí a la iglesia, pero Diótrefes, fíjense, da hasta el nombre, eso de que se dice el pecado pero no el pecador, eso es una filosofía del mundo. Aquí en la iglesia no es así. Si hay algún perverso que está torciendo todo y que está torciendo a los hermanos, se le dice por su nombre. Pablo también lo hace, Demas me ha desamparado, perversos como Alejandro e Himeneo, dicen nombres. Hay que leer la Escritura, mis hermanos, porque si no nos vamos a tropezar por ahí. Dice Juan, yo le escribí a la iglesia, pero ese Diótrefes, al cual le encanta tener el primer lugar entre ellos, no me quiere recibir. Y dice también en otro verso, y a los que quieren ir a verme, ir conmigo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y dice, por esa causa, cuando yo vaya, le voy a decir en su cara las obras que hace parloteando contra mí con esas palabras malignas que tiene. Le voy a decir en su cara lo que anda haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Y no porque estuviera muy preocupado de lo que decía Diótrefes de él específicamente. No, sino que estaba haciendo perder a otros hermanos. Los expulsaba de la iglesia. Y Juan, que ama a las ovejas, no iba a permitir eso. Tenía que poner en su lugar a Diótrefes. Vaya notando entonces que es correcto cuando evidenciamos a los que están contra la doctrina, inventando chismes de pastores, haciéndoles caer en mala fama y yendo contra la doctrina que está salvando a las almas en la tierra, a la doctrina de Cristo. No hay que dejarlos, hay que taparles la boca. Como dice la Escritura, hay que taparle la boca al diablo, hay que defender. Por eso somos soldados de Jesucristo, para defender la doctrina de Jesús. Fíjense que muchos decían, Dios te va a defender, mi hermano, tú no te defiendas. Bueno, no, mis hermanos. Cristo Jesús ya murió y resucitó por nosotros, está en el cielo a la diestra del Padre, y a nosotros nos encarga contender ardientemente por la fe. No es Él el que va a bajar a eso. A nosotros nos lo ordenó ahí en Judas y en otros pasajes. Es un error decir, Él me va a defender. Porque bueno, sí, Él me va a defender en todo lo demás. Lo que Él no permita no me va a pasar. Pero la doctrina hay que defenderla nosotros. El testimonio hay que defenderlo nosotros, como Jesús mismo defendió su testimonio. De hecho, a mí no me preocupa lo que digan de mí o que el Señor Jesucristo me defienda de eso. Incluso yo le diría, Señor, ni me defiendas, déjalos que hablen, total. Aunque Él de todos modos me defiende, pero la doctrina, esa sí hay que defenderla a nosotros. Es una orden. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, les ordeno, hermanos, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros.
Y en la misma, pero en 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Romanos 16:17 dice, les ruego, hermanos, que se fijen muy bien en los que causan divisiones y tropiezos en contra de... ¿De quién? No dice de ustedes, de su persona, sino de en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos. Porque esas personas, dice el verso 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras engañadoras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos y de los débiles. Los engañan y no hay que permitirlo. En 1 Corintios 5:12 dice, ¿porque qué razón tengo yo para juzgar a los inconversos que están afuera de la iglesia? Porque a los inconversos que están afuera, dice en el verso 13, Dios los va a juzgar. Pero ustedes tienen que quitar a ese perverso de entre ustedes, de entre la iglesia. A los de afuera que Dios los juzgue, ustedes juzguen a los de adentro y quiten ese perverso. Dios manda tomar acciones contra ellos. No es de que, se lo dejamos en manos de Dios. No, Dios nos lo ordena. Te lo dejo en tus manos a ti, atiéndelo. Bueno, ¿qué más? Filipenses 3:2. ¿Cómo hablaba Pablo? Cuídense de esos perros. Dice, cuídense de esos que les hacen el mal y que los quieren mutilar. Y en Gálatas 5:12 dice, hablando de los mismos, pero en otra carta, ojalá se castraran esos que los perturban a ustedes. Así hablaba, así defendía el apóstol Pablo y el Señor Jesús, el apóstol Juan, la santidad de Dios, la santidad del Espíritu Santo, el testimonio de la palabra. Y olvidando ellos los insultos personales y a los que les hacían daño, ellos les contestaban así, porque a los engañadores y a los embaucadores se les contesta así, porque ellos andan engañando, como dice la Escritura, y trastornando casas enteras. Por ahí alguien que haya dicho, pastor, eso sí, ya no me gustó, usted ya estaba dando la sana doctrina, eso ya no me gustó, síganos dando la doctrina. Bueno, miren mis hermanitos, parte de la sana doctrina, aquellos que ya les está gustando la doctrina que predicamos porque es la verdad, parte de la sana doctrina es que entiendan también que de Dios y de su palabra se tiene que obedecer todo lo que nos dice, no solamente a lo que a nosotros nos gustó o nos parece. Algunos me pusieron por ahí, a mi parecer, hermano, usted no debería. No, mis hermanos, no es a mi parecer o a tu parecer. Si Dios dice estos 70 versículos que cité, se le dice públicamente, se le reprende, se le señala, se derriban argumentos y toda altivez, se tapan bocas públicamente, y todos los versículos que ya cité, si Dios dice eso, entonces al que diga que le está gustando la sana doctrina que predicamos, debe gustarle también esto, porque esto es orden de Dios. Y son las cosas que dice él, tapa bocas porque son contumaces, habladores de vanidades y trastornan casas enteras. ¿No te duele, mi amado hermano y hermana, que estén trastornando estos engañadores? Estén trastornando a otros y estén levantando falsos. Ya no tanto de los pastores, sino de la doctrina sana, y que estén diciendo que la doctrina sana que predicamos es del diablo. ¿No te duele? ¿No es necesario acaso decir, yo no tengo demonio, como dijo el Señor Jesús? Antes ustedes deshonran a mi Padre y a la doctrina. Eso debemos de celarlo, mi amado hermano o hermana. Anímate pues entonces, deja de lado eso que a mí no me parece tanto esto, usted debiera, pastor, deja de lado y vayamos mejor a decir nosotros, pastor, Dios lo dice, entonces sí me parece, porque no sabía yo, pero ahora ya me parece, hágalo entonces, derribe argumentos y toda altivez y defienda la doctrina. Ya lo entendí, pastor, siga adelante entonces, yo no sabía que sí se hace también, siga adelante, ¿vale? Entonces, mis hermanos, adopten también esta sana doctrina, también es sana y también se hace, y gócense de que tengamos la victoria tapando las bocas de aquellos que están trastornando el evangelio y llevándose a casas enteras a la perdición. Amen también esta doctrina y también a estos que se están perdiendo por causa de esos tales, porque todo esto proviene de Dios, así es, orden de Dios. Amén. Un abrazo, Dios me los bendiga. Recuerden que están en, la Biblia dice así.